Saludos para todos los hermanos en Cristo y las personas que escuchan. Quiero enviarles un saludo de manera muy especial en Cristo Jesús. Vamos a estar compartiendo una palabra. Hoy es 11 de agosto, día domingo ya. 1 de la madrugada. 1:01. Caracas, Venezuela. Dios les guarde. Compartan el mensaje. Si Dios lo pone en su corazón, es para la gloria de Dios. Y cualquier duda me pueden escribir a la cajita de los videos y al correo cristovienetorres@gmail.com. A cualquier hora que usted considere que debe hacer una pregunta, una incertidumbre o hacer un aporte a la prédica del mensaje, pues es bienvenido. Y en la medida que Dios me ponga el tiempo, pues les respondo. Seguimos entonces con este tercer mensaje de la serie: la autoridad, el gobierno, el juez, la ley, todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios, según la palabra. Recuerden que esta serie de mensajes, este es el tercer mensaje. Yo les mandé 3 mensajes anteriores en audio, pero debido a que estamos en YouTube, ahora les mando los videos. De esa manera pues tengo que actualizar, hacer una especie de resumen e irnos poniendo al día con lo que es los videos. Vamos a estar en Romanos 13 y vamos a ahondar un poco en este capítulo, que es el capítulo de base de la serie. Romanos 13, que habla de la autoridad. Ahí vemos el capítulo 13 de Romanos. Libro de Romanos, ¿eh? Aquí está mi Biblia. Aquí está, Romanos 13. Vengo aquí al capítulo 13. Y les he pedido por favor que leamos bien este capítulo. Luego también que leamos Isaías, del capítulo 1 al 39. Y les he compartido los mensajes de los versículos de Habacuc 1:6, 2:4. Y les he compartido también allí otros capítulo 8 de Mateos, donde el Señor habla con el centurión romano. Todo lo que tiene que ver con la autoridad, con la integridad, con el poder, con la santidad. Busquemos en nuestro diccionario, en la palabra, todos aquellos versículos que tienen que ver con estos conceptos, y Dios nos va a dar revelación. Estemos orando y estemos buscando al Señor para que entendamos esta serie, que es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y nuestro conocimiento del Señor. Siempre en el Espíritu, bajo la cruz de Cristo, sepultados y resucitados, viviendo en gloria. Bueno, Dios les guarde a todos, Dios les bendiga desde Caracas, Venezuela. Compartan el mensaje, por favor, para la gloria de Dios. Entonces, vamos a leer. Otra cosa, estos mensajes están en el contexto de las elecciones, de los eventos que han pasado aquí en Venezuela, de julio 28. Acuérdense que fue las elecciones, y también dentro de lo que está pasando en el mundo, y en especial con Estados Unidos. Acuérdense que hay elecciones el 5 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? O noviembre, por ahí. Bueno, entonces estamos hablando, relacionando todos los eventos con lo que Dios nos ha revelado. Dice la palabra aquí, Romanos 13, sométase toda persona a las, ¿ve? En plural, autoridades superiores. Tenemos siempre autoridades superiores. Porque, dice la palabra porque, ¿ve? Hay una razón, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. ¿Dan cuenta? Toda autoridad viene de Él. Él ha permitido que las autoridades existan. Nada más preguntémonos esto. Imaginémonos un mundo sin autoridad. Esto sería un caos total. Ya nos hubiésemos autodestruido nosotros mismos. Un mundo sin ley, donde se imponga la ley de la selva. Bueno, pues estuviésemos destruidos, autodestruidos. Entonces Dios, por amor, por su misericordia, por el cumplimiento de su propósito y plan eterno, nos permite que existan autoridades terrenales y también autoridades espirituales. Hay autoridades espirituales. Entonces dice la palabra, y las que hay, las autoridades que hay, por Dios
han sido establecidas. Así que eso tiene que estar absolutamente claro. Esto, la interpretación que le podemos dar aquí, son comentarios, pero esto está claro como el agua. Dice en el versículo 2, de modo, después que nos habla en el versículo 1, que todo viene de parte de Dios, las autoridades, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ahí es donde les he enfatizado que se está metiendo contra la persona de Dios. La rebeldía, la rebelión no puede ser tolerada porque es un ataque contra la persona, contra el ser de Dios, contra el ser de Dios directamente. Y aquí dice, y los que resisten, ¿ve? Los que caen en rebelión, los que no aceptan esta palabra, acarrean condenación para sí mismos. Ven lo peligroso que es esto. Y les he explicado que la razón de esto es porque Satanás es el máximo altivo, él es el padre de los altivos. Y él no acepta la autoridad, no acepta la ley, y entonces él hace la contraparte, que es la rebelión, la anarquía. Él hace todo lo que tiene que ver con lo que no aprueba Dios. El versículo 3 dice la Escritura, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, ¿ve? Ninguna autoridad, y especialmente los jueces, las altas autoridades, sino al malo, ¿ve? ¿Cuál es el malo? El que está en desobediencia, el que está en rebelión, el que no acepta la palabra. ¿Quieres, pues, dice Dios, hay una pregunta, no temer la autoridad? ¿Ve? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y para que estemos haciendo lo bueno, tenemos que estar en el Espíritu. Para que le digamos amén a la palabra y entendamos que el bueno es Cristo y que si estamos en el Espíritu, Él nos va a dar desde el Espíritu, mezclado, Él está mezclado, amalgamado en nuestro Espíritu, Él va a poner el querer como el hacer, las cosas que son conforme a su propósito, a su plan eterno, lo dice en Filipenses, capítulo 2, si no me equivoco, en el versículo 12, 13, dice que Él es el que pone el hacer como el querer en nuestro corazón. El versículo 4 dice la Escritura, porque es servidor, ¿ves? La autoridad, esta autoridad que existe, que está establecida por Dios, dice el Señor, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Mm? Claro que hay autoridades corruptas, pero eso ya es un problema de la gente, no es un problema de Dios. Dios va a tratar con ellos también. Y hay de aquellos que no están cumpliendo con sus obligaciones delante del Señor. Tenemos que orar por ellos, sin duda. Dice la palabra aquí, siguiendo el capítulo 13 de Romanos, versículo 4, segunda parte, dice, pero si haces lo malo, ¿ve? Teme, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ¿ve? Lleva el garrote, pues es servidor de Dios. Aunque ellos no crean, ellos sirven a Dios en su plan, en su propósito eterno, para que haya orden, para que se establezca la paz, la convivencia entre la gente endemoniada, y que a nosotros los santos nos den la oportunidad de predicar el Evangelio, que esto es lo más importante para nosotros. Dice además la Escritura, entonces, que es un servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios usa las autoridades para hacer juicio, para que vengan también castigos en este mundo que vivimos y las personas sean también metidas en cintura, para que no se vayan no llegue el agua al río en determinados momentos. Porque la palabra dice que para Dios todo lo que está debajo del sol tiene una hora. Entonces el diablo quiere desbordarse, hacer desastre. Bueno, las autoridades existen para eso. Para eso las autoridades establecieron cárceles, leyes, decretos, situaciones, a veces en situaciones difíciles, donde se desborda la situación, toman medidas radicales, suspenden a veces garantías, etcétera, ¿no? Dice la palabra en el versículo 5, dice, por lo cual, ¿ve? Es necesario estarle sujeto. ¿A quién? A las autoridades, ¿ve?
¿Cómo un cristiano no va a entender esto? ¿Cómo un cristiano no va a aceptar esto y va a decirle amén a la palabra? Dice, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. ¿Y dónde está la conciencia? En el espíritu del cristiano que vive en el espíritu. La gente tiene conciencia y nosotros lo que tenemos conciencia, los cristianos que hemos nacido de nuevo, pues tenemos una conciencia en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, donde está nuestro espíritu también mezclado al de Él. Eso lo dice Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu, dice la palabra, por causa de la conciencia, sino también por causa de la conciencia. Entonces la conciencia, ella tiene grabada en el espíritu, donde está Dios, la palabra. Y la conciencia nos acusa cuando transgredimos lo que Dios ordena. Ella no razona, ella acusa. Todo el mundo sabe que robar es malo, que matar es malo, que, bueno, todas esas cosas que son elementales en la vida. Eso es aquí en China y en la Patagonia es lo mismo. Dice la palabra en Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, todos sabemos que esto no es todo, que hay un más allá, que hay algo después de la muerte. ¿Mm? Dice la palabra en el versículo 6, pues por causa, pues por esto pagáis también los tributos, ¿eh? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y aquí la Biblia nos dice que pagad, en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y no debáis a nadie nada, dice en el versículo 8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahí está hablando de estar en el espíritu, y es en esa condición espiritual que vamos a poder decirle amén a esta palabra, y ahí vamos a poder obedecerla y llevarla a una realidad. Fíjese usted lo que dice aquí el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o sea, mentira, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando leemos ahí en el libro de Lucas, la palabra del Señor, la parábola del hijo pródigo, vamos a ver cómo Dios nos revela todas estas cosas en ese capítulo. Y también la parábola está la parábola del hijo pródigo. ¿Y cuál es la otra? La parábola de, creo que es el hijo pródigo, una de las más consonantes con esta verdad. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a hacer los comentarios respectivos en la prédica del mensaje para que entendamos esto. Y sobre esa base, también les quiero hacer unas reflexiones de lo que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, fíjense lo siguiente, amados hermanos, en Cristo Jesús. Nosotros hemos visto en Venezuela cómo se han desatado los diablos en estos últimos días. Qué horroroso, ¿no? Una rebelión del infierno. Aquí estamos viendo a la luz de la palabra quién es el que está detrás de todo eso, quién es el que ha estado. Cómo esta gente de la llamada oposición en Venezuela, pero no solamente la oposición, también la rebelión está en todo aquel que no tiene el Espíritu Santo y que está bajo la cruz de Cristo, que no está muerto a lo viejo. La palabra lo enseña en Santiago, creo que en Santiago 5, dice la palabra de dónde provienen las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? De la pelea que hay en nuestras propias concupiscencias, en nuestro ser interior. ¿Y por qué razón? Por la codicia, la avaricia, la envidia, ¿ves? Por todas esas cosas que son las manifestaciones carnales, satánicas de nuestra naturaleza caída. Entonces el hombre está en una guerra en su propio ser interior. Y el único que va a hacer la paz realmente es Jesucristo en su vida. Por eso es que tenemos que arrepentirnos, buscarlo a Él, aceptarle y recibirle. Esto es un asunto personal de cada persona. Recibir la palabra del Señor y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador, que tú eres mi Dios, Salvador, mi Mesías. Y bueno, aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Y de todo corazón sincero. Esto es un asunto personal de cada persona, de cada ser humano con Dios. En su conciencia, en su intuición, en su comunión, en su voluntad, en su libre albedrío. Entonces, la palabra nos enseña que estamos en una guerra interna. En los cristianos a veces se nos muestra mucho, allí en el capítulo 7 de Romanos, como si no estamos en el Espíritu, vamos a tener una batalla en nuestro ser interior. Eso nos lo revela la palabra en el capítulo 7 de Romanos. Pero después de Romanos 7 viene el capítulo 8, donde es la vida en el Espíritu. Primero Romanos 6 nos muestra la vida bajo la cruz de Cristo, sepultado y resucitado, viviendo en el Espíritu, en Romanos 8. Entonces ahí tenemos esos tres capítulos en el libro de Romanos son claves para nosotros entender el proceso que vivimos día a día, que vivimos en fe día a día, para estar en gloria, para estar en el Espíritu en verdad y conocer a Dios. Entonces, lo que pasó en Venezuela ha sido una rebelión del infierno. Y fíjense ustedes que todas las manifestaciones satánicas se han dado de manera tan clara, que estaban liderizadas por una mujer, que es esta mujer María Corina Machado, que Dios tenga misericordia de ella, pero esa mujer está endemoniada. Y así se lo digo, una mujer que no ha mostrado para nada humildad. No, eso tiene un espíritu de altivez horrible mezclado. Espíritu de Jezabel con la cantidad de demonios que andan ahí. Últimamente se presentó con un viaje de collares que cargaba ahí de santería de todo tipo, brujería, hechicería, ocultismo, espiritismo. Una especie de chamán ahí. El diablo disfrazado. Entonces, yo les he explicado a ustedes que cuando las naciones caen, una de las señales en el asunto es el orden. Cuando se levanta una mujer a gobernar es porque faltan pantalones y de verdad eso es señales de decadencia. Dios quiere que sea el varón y quiere que la mujer sea ayuda del varón, idónea para el varón. En todo momento, amadas hermanas en Cristo, varones que me escuchan. Eso lo dice la palabra, eso es lo que está en el corazón de Dios. Ese es el anhelo de Dios para usted y para mí. Entonces, ese es un tema que en otro momento les voy a compartir por YouTube para que... Yo lo he hablado, pero lo vamos a hacer para también tenerlo en YouTube. Entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela? Dios decidió, amados hermanos. Dios decidió y nosotros tenemos que entender que Dios decidió colocar a Nicolás Maduro que siguiera de presidente de este país. Que me guste o no me guste, que fue fraude, que no fue fraude, que faltan las actas, que falta la ONU, que falta el pronunciamiento esos son puros pataleos, son puras cosas de hombre. Ahí no nos metemos, ahí yo no me meto. Dios sí sabe. Y Él decidió. Porque repito, Dios no trabaja con elecciones, no trabaja con CNE, no trabaja con la OEA, con la ONU, con Asamblea de Ciudadanos, con observadores, con ¿cómo se llaman? Algunos decían el chorizo. Actas, las llamadas actas. Con fraude. Dios no trabaja con eso. Dios sencillamente determinó que Nicolás Maduro siga siendo el presidente de este país. Hasta que él decida en su voluntad permisiva. Repito, como lo expliqué ayer en el mensaje, el segundo mensaje, donde hablamos de voluntad permisiva y voluntad absoluta, hasta que Dios decide en su voluntad permisiva cambiarlo. Porque venga un cambio que Dios permita. Pero de momento es Maduro, hasta que Dios determine. Así lo ha hecho en la historia con todos, con todos. Yo les he explicado que Pinochet, Dios le permitió estar allí, mató a Allende, que era el presidente en Chile, y gobernó 18 años, se cansó de matar gente, apoyado por los Estados Unidos y sus aliados, y después un día dijo que no quería ser más presidente y le entregó el mando a uno que eligió la gente. La democracia es la elección de la gente, Dios no elige ahí, Dios no trabaja con eso, por si acaso, ¿no? Quien elige es la gente, Dios permite esas cosas, pero Dios no elige ahí. Dios en la historia nos mostró a través de la palabra que él escogió y decidió en el caso de algunos reyes, como Saúl, como David, como Salomón. Pero jueces también levantó Dios, profetas, apóstoles. Dios lo ha hecho a lo largo de la historia, pero Dios no elige por elección popular. ¿Ves? Dios no elige a través de un referéndum, de un plebiscito o de un golpe de Estado. No, Dios permite. No confundamos ahí lo que es la voluntad absoluta con la voluntad permisiva. Entonces reconozcamos estas verdades. ¿Qué está haciendo Dios con esto?
tratando con la gente, tratando con el país, y que lo hagan bien para la gloria de Dios, porque si no, Dios les va a pasar factura. Dios va a tratar con toditos, y el que más tiene, pues más se le va a pedir. Y al que menos, dice la palabra, al que más tiene más se le dará, y el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Así que los que tienen más responsabilidades tendrán más responsabilidad, obligación de rendir cuentas delante del Señor, porque Dios les ha dado más a ellos, a los que tienen autoridad en el mundo secular y a los que tenemos autoridad en el mundo espiritual. Dios nos va a pedir más. En el caso de Venezuela, entonces eso es así, hermano. Ahí no hay que estar esperando que no, que las actas, que eso fue trampa, que hicieron fraude, que no han dicho nada, que no han mostrado esto. No, no, ese es el pataleo del diablo. Dios no trabaja con eso. Y con relación al fraude, bueno, yo les he dicho que el defraudador de la historia ha sido Satanás. Satanás es el gran fraude de la historia, él es el que está detrás de todos los fraudes. Dios no trabaja con fraude. Entonces, Satanás es el gran usurpador porque él engañó a la mujer y entró el pecado al mundo. La trampa del diablo, la mentira, el engaño de Satanás, el pecado. De ahí para acá nosotros nos agarramos, pues, a raíz del pecado, la gente pues siempre quiere buscar culpables donde no los hay. Así que sáquese eso de la cabeza, eso no es de un cristiano verdadero, de una persona que cree en Dios, que entienda la palabra, y tenemos que reconocer que es Dios el que ha permitido esto. ¿Por qué lo ha permitido? Repito, porque Dios es el que sabe lo que nos merecemos de manera justa, y cada quien tiene lo que se merece. Así que cada nación tiene a su gobernante que se merece. Las autoridades que usted tiene allá donde usted vive, esas son las que usted se merece. Así de sencillo. La palabra nos enseña que si clamamos, que si oramos, que si nos volvemos a Él, que si buscamos su rostro, 7:14 de Segunda de Crónica nos dice que Él nos verá, oirá, sanará nuestra tierra y nos bendecirá. Entonces, el pueblo de Dios lo que tiene que entender que Cristo es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, que nosotros no necesitamos más rey, no necesitamos más presidente, no necesitamos más príncipe. Por encima de todos ellos está Él. Entonces, ¿qué vas a estar tú escogiendo qué? Y esa es la razón por la cual no fui a votar el día 28 de julio. Porque, repito, tengo claro que Él es mi rey. Entonces, si yo estoy claro de que Él es mi rey, que Él es mi Señor, mi Salvador y mi todo, ¿qué voy a hacer yo escogiendo allá, yendo a votar? En Venezuela eso es libre. O sea, podemos ir o no ir. Si fuera así, esto fuese así en otro país donde estuviese obligado a ir a votar, pues a lo mejor hubiese ido, pero hubiese votado nulo. Hubiese votado nulo, no tengan duda. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Yo no tengo por qué estar escogiendo reyes, ni príncipes, ni nada por el estilo. En cuanto a lo que sucede en Estados Unidos, bueno, fíjense ustedes cómo Dios está trabajando, cómo Dios nos ha mostrado desde aquí de lo que ha pasado en Venezuela, esta nación cómo tiene una importancia estratégica por los recursos que tiene en el mundo, sobre todo los recursos petroleros, y cómo Estados Unidos, pues comprobamos a la luz de la palabra lo que les he venido comentando, que Estados Unidos, Dios le quitó el reinado de potencia mundial. Ya Estados Unidos no tiene el poder ni la autoridad para estar invadiendo naciones. Ellos siguen, ¿cómo se llama? Roncando como un tigre, pero nadie les está escuchando con seriedad. ¿Por qué? Porque ahora la primera potencia militar es Rusia, la economía la tiene casi en los chinos, ellos tienen una deuda que es casi impagable, tienen un déficit comercial con los chinos tremenda, etcétera, etcétera. ¿De dónde surgió eso? De la inmoralidad, de la corrupción, todo lo que es la apostasía espiritual, de lo que es la decadencia moral y lo que es la anarquía política, que son los tres elementos que se presentan siempre en una nación y uno ve ahí síntomas de decadencia. Eso ha pasado en todos los imperios de la historia. Pasó en todo, absolutamente todo. Asirios, egipcios, griegos, romanos, persas, medos persas, Babilonia. Bueno, pare de contar. Y los más recientes, los británicos, los españoles, todos ellos cayeron. Hitler, todos ellos cayeron por corruptos, inmorales y por bandidos, por estar de espaldas a Dios. Esa es la realidad, hermano. Entonces, cuando usted ve que en Venezuela se ha generado todo esto, bueno, aquí esto tiene una historia, y en la historia Dios nos muestra cómo Él estuvo detrás de todo eso y Él permitió. Esto era propiedad de Estados Unidos. Venezuela era un feudo de Estados Unidos. Ellos gobernaban y hacían lo que les daba la gana aquí, se llevaban el petróleo casi que regalado. Pero eso se acabó porque Dios les quitó la mantequilla, como se dice. Entonces ustedes van a ver ahora, a partir de ahora van a ver un Estados Unidos desesperado, angustiado, gruñendo,
pero cada día menos. Y la palabra enseña claramente que todo tiene que ver con el pecado. No busquemos otra excusa. Ya les decía que Kamala Harris es la candidata presidencial. Es lo más probable que gane ella. Y si gana ella, ahí tienen una señal más de lo que es la decadencia de Estados Unidos como nación, como imperio, como potencia mundial. Y si gana Trump, pues Trump ya gobernó. Tipo altivo, un tipo avaricioso, codicioso, ricachón, clasista, racista, que dice que tiene temor de Dios, pero no lo demuestra. Y bueno, quiso hacer negocios con la tierra prometida y mira cómo Dios lo sacó de ahí de la presidencia. Porque para él todo es plata. Eso es terrible, el corazón de los ricos. Entonces, amados hermanos, no perdamos de vista cómo trabaja Dios. Dios levanta, como les dije a través de Habacuc, Dios levanta. Dios levanta. El trato que Dios no va a venir a echarle plomo a nadie en este mundo, no. Él levanta ejércitos. Él hace y permite cosas. Y él mueve las fichas. A veces no nos damos cuenta. Por eso le digo, hay familias, por ejemplo, yo conozco casos de familias que se les ha levantado un vecino, una familia vecina. Y han tenido algunos que vender sus casas o incluso irse a alquilar eso y dejar eso ahí porque no aguantan al diablo que se les levantó al lado. ¿Por qué pasa todo eso? Porque Dios lo ha permitido. Dios levanta. Entonces tenga cuidado en su vida, estemos atentos a esas cosas, porque Dios levanta. Levanta el espíritu del diablo cuando estamos bajo juicio. Y tenemos que humillarnos, arrepentirnos. Ese es el llamado de Dios siempre en su palabra. Mientras estemos vivos en esta tierra, tenemos chance. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces yo espero que tengan paz cada día más con estas palabras que estamos compartiendo, estos mensajes que son para la gloria de Dios, que nos da tranquilidad, que nos permite comprender y entender cómo Dios gobierna el universo, cómo Dios gobierna su vida, la nación, la familia. Dios va a hacer juicio sobre el pecado, pero Dios le da oportunidad a las personas, a las naciones. Dios te va a dar la oportunidad siempre. A veces nos da 2, 3, 4 oportunidades. Y cada vez que a usted se le presente un problema, reconozca y entienda que Dios te está dando una oportunidad para que te arrepientas. No es para que sigas en la puercada, hermano. No es para que sigas en el negocio, en el sacocho y el río. Es para que te vuelvas a Él. Hay gente incluso que Dios les da una oportunidad de seguir viviendo por una situación que es... Fíjese lo que hizo con Donald Trump. Esa bala le pasó, dicen que a 2 centímetros, no sé cuántos centímetros del cráneo. Dios no lo permitió. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Levantó el puño, se agachó, pero él no le dio la gloria a Dios. Yo no he visto a Donald Trump diciendo, le doy gracias al Señor, a Jesucristo, a Dios el Padre, porque me dio la vida. No, sino que dijo que iba a ser presidente y amenazó a todo el mundo y bueno, pues que no hizo ese hombre. Ahí donde uno ve. Y tienes que saber que Dios le da una oportunidad para que se arrepienta. Dios no quiere no es que le está diciendo que no siga su carrera presidencial, pero Dios está tratando con él. Y él no se da cuenta que Dios le dio una oportunidad. ¿A cuántas personas yo no le he predicado la palabra del Señor en situaciones ya tirados en la cama ahí, con cáncer o con situaciones difíciles? Y les he dicho, Dios puso esa situación para que oyeras la palabra de Dios, porque estaba tan ocupado o tan ocupada que no tenías tiempo para Dios. Y con lágrimas en los ojos han respondido que eso es realidad, que eso es la verdad. Entonces, bueno, he tenido la gracia para la gloria del Señor de hablarles. Algunos se han levantado, Dios les ha dado una oportunidad de vivir y se han comprometido delante del Señor. No sé si se habrán arrepentido de todo corazón o no, pero en todo caso son testimonios que les doy a ustedes. ¿Ves? Son cosas de la vida. O sea, uno no puede jugar con las cosas de Dios alegremente. Dios nos está hablando hoy y nos está diciendo, quiero bendecirte porque te amo, porque quiero que te arrepientas, que te vuelvas a mí. Los acontecimientos que vistes son el iceberg de lo que Satanás tenía para Venezuela. Aquí venía una guerra civil. Satanás lo que tenía planteado era una guerra civil para Venezuela. Quería hacer matar, robar y destruir. Lo que vimos fue un pedacito. Dios nos libró. Pero Dios nos dice, esa amenaza está latente. Arrepiéntase y vuélvanse a mí para que se aleje la maldad. Pero si ustedes siguen en su cochinada, ahí está. ¿Desde cuándo estamos arrastrando ese peligro? ¿Desde cuándo? Díganmelo ustedes. En varias oportunidades hemos tenido la guerra civil aquí y ahí en la puerta de la casa. Hay gente que no sabe lo que es una guerra civil. Eso es lo que quiere el diablo,
Dios no lo permitió y por eso le doy la gloria a Dios. Pero hay algunos que se sintieron fue adoloridos, se pusieron fue a llorar, comenzaron fue a maldecir, otros salieron a la calle a quemar caucho, a caerle a las autoridades a piedra y muchos ya están en el cementerio, ya se lo están comiendo los gusanos. Otros están en la cárcel llorando, lo que les pagaron, aquellos que se dejaron manipular por el diablo, porque esta gente tenía plata para pagar y no les va a alcanzar, no les va a alcanzar ahora para pagar un abogado. Vean ustedes cómo es el diablo, presta y cobra rápido y bien caro. En el caso de este señor, este viejito Urrutia, que no lo digo por viejo, sino como lo digo de manera, ¿verdad?, delante del Señor deplorable, porque este señor verdaderamente, mire, ese señor Urrutia es la vergüenza de lo que es un hombre. Un hombre, un tipo que se esconde bajo la falda de una mujer, porque no es él el que estaba aspirando realmente. Es lo que estaba haciendo el papel el papel de monigote y malo. Cuando una persona se presta, cuando un hombre se presta a una situación tan deplorable como esa, delante de Dios no vale medio. Eso lo hizo Acab con Jezabel. Acab, ese rey malo en Israel, en Judá, en Israel, sí. Entonces, tengan en cuenta que esa es la manifestación de un espíritu rebelde contra Dios, manipulador, engañoso, que no tiene pantalones. Imagínense, un día nosotros con esta gente. ¿Quién iba a gobernar aquí? La diabla esta es María Corina, con todo ese poco demonio que tiene encima, con todo esto que venía con una gente violenta, apoyada por Estados Unidos, desesperada porque quieren petróleo, quieren todo, porque se robaron todo. Allá los multimillonarios y sus políticos bandidos se robaron todo, entonces están en una situación de quiebra. Técnicamente el país lo que está es hundido, hundiéndose cada día más. Y ellos creen que el problema es económico, ¿ves? El problema no es económico, hermano mío, el problema siempre es el pecado. La Biblia es el único libro que nos dice la verdad. Entonces, eso es toda una mentira del infierno. Dios no lo permitió. Imagínese usted nada más lo que estuviese ocurriendo hoy. ¿Mm? Si aquí se hubiese cortado la luz, como dijo el gobierno, que iban a hacer un apagón nacional, ese era el plan. Después de que no se pudieran dar resultados de ningún tipo, de que aquí nadie respondía nada, porque estábamos en un caos. La presión internacional de estos señores y encima de eso, ese poco diablo suelto, haciendo desastres y quemando y matando. ¿En qué país estuviésemos? Nada más pregúntate eso. Donde las autoridades no podían mostrar nada, o sea, no podían decir ni nada porque todo estaba desconectado. Además de eso, todo el ataque cibernético que vino para el país, que no es una mentira, por si acaso, es una realidad. Ahora, Dios no lo permitió, Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque nos está dando una oportunidad como nación, como iglesia, como personas. Antes de las elecciones yo les mandé dos mensajes. Uno llamando a que tuviesen prudencias porque ya Dios me lo mostraba en el espíritu que estaba planteado aquí un desastre. Y en segundo lugar les mandé un mensaje diciéndoles lo que venía y lo que Dios me mostraba que iban a hacer con altísima probabilidad. Les dije a ustedes que el ganador de las elecciones iba a ser Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Dios me lo muestra a través de la palabra. Y para que Dios nos revele estas cosas tenemos que estar bajo su poderosa mano, reconociéndolo en todo momento y estando en el Espíritu para recibir revelación. Y ahí está el cumplimiento de toda esa palabra. ¿Cuántas mentiras proféticas de falsos cristianos que estuvieron por ahí hablando tonterías? En Israel en el tiempo de Moisés los hubiesen colgado a toditos. Con una soga al cuello los hubiesen colgado literalmente fuera del campamento. Por bandidos, por habladores de pistoladas. ¿Por qué nos pasa eso? Y muchos se lo creían, cristianos que yo conozco, hermanos, ¿ves?, que tienen problemas con la parte espiritual de conocer las cosas de Dios, se creían esos cuentos. No, que profetizando contra Venezuela, porque viene la libertad. Mentira, son hijos del diablo, andan en política, muchos a ellos les están pagando para que hablen como loros y repitan todas las porquerías que el diablo les mete en la cabeza. Y algunos con cierto renombre. Tenga cuidado, amado hermano, que esto sirva como una experiencia, como algo verdaderamente que tenemos que estar despiertos, despiertos espiritualmente hablando para que el enemigo no nos engañe. Que no venga el anticristo un día y usted se escuche el discurso que le va a dar por televisión, usted se come el cuento. ¿Oyó? Porque ese sí que trae la estrategia bien. Si esta diabla de María Corina trajo toda esa sarta de mentira con este viejito marruñeco,
Imagínese lo que va a traer el anticristo. Nada más te dejo eso ahí. Usted escucha, usted escucha las voces de toda esta sarta de mentirosos, hijos del diablo, y hay que orar por ellos, ¿eh? No lo digo de manera, lo digo porque son gente que han demostrado una falta de temor de Dios impresionante. Es increíble, ¿no? Es increíble. Como Dios les ha mandado juicio. Fíjense que el presidente Nicolás Maduro, que es un tipo, es una persona que es un chofer de autobús, él mismo lo reconoce y lo dice, pata en el suelo, como decía Chávez. Y él dice cosas que él no es ningún doctor, no tiene magíster, ni doctorado, ni estudió en las grandes universidades del mundo, ni habla no sé cuántos idiomas, nada de eso. Es un hombre sencillo. Y él habla y entonces se burlan de él. Y este multimillonario Elon Musk, que si la tira de sabiondo. Déjenme decirle algo de Elon Musk. Elon Musk no le da ni por los tobillos al sabio Salomón. Él se la tira de sabiondo, pero en verdad lo que me ha demostrado hasta ahorita, con toda esa cantidad de cosas que ha venido diciendo del país, lo que ha venido haciendo, es que el burro es él, no es Maduro el burro. Entienda eso. Y se lo digo con base bíblica. Maduro, un hombre humilde, que es la autoridad, el primer magistrado de este país, le salió al paso y le dijo unas cuantas cosas. ¿Qué hizo él? Se burló y montó incluso, este hombre del diablo llegó a montar incluso un Twitter en su red social de X y puso una amenaza contra Maduro y al final puso un cohete y una bomba en la punta del cohete. ¿Ve? Como diciéndole, mira, a Maduro lo que le hace falta es que le mande un cohete y lo mate de una vez. Entonces, ¿qué es lo que significa todo eso? Que son asesinos, hermano. Acuérdense que la palabra nos dice que tú no solamente matas cuando le entierras un cuchillo y le das un tiro a otro, sino también lo asesinas de corazón. Y que Dios tenga misericordia de ellos, ¿eh? Tenemos que orar por ellos, porque Dios nos manda eso. Pero la verdad hay que predicarla, hermanos. La verdad es que esto no es de Dios. Que Dios tenga misericordia de todos ellos, pero tenemos que identificar y tenemos que reconocer a la luz de la palabra lo que es negro y lo que es blanco, lo que es azul y lo que es amarillo, lo que es rojo. Hoy en día el mundo está llegando a un nivel de confusión tan horrible que uno ve que la gente... Mira lo que pasó ahorita en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos se presentaron hombres, travestis, estos cochinos, puercos de los Juegos Olímpicos, permitieron que hombres se presentaran como mujeres y se subieran a los cuadriláteros a pelear con mujeres. Y muchas de ellas tuvieron que salir corriendo porque cuando les daban un golpe, imagínate, un golpe de un hombre, es un golpe es de un hombre. La Biblia no habla de, ¿cómo es el nombre que les dieron a ellos? No sé qué cosa. Y comienzan unos cuentos, el diablo comienza a echar cuentos, que tú naciste con propiedades de hombre, pero que eres mujer. O propiedades de mujer y eres hombre. Eso es una mentira del diablo, hermano. Si usted quiere saber quién es un hombre y quién es una mujer, que se pare frente al espejo y se quite la ropa. Y si tiene el órgano sexual masculino, es un hombre. Y si lo tiene femenino, es una mujer. Pero estos puercos, hijos del diablo, fíjense hasta dónde ha llegado el mundo. Esto se lo comparto con tristeza, pero ese es el mundo que estamos viviendo, las manifestaciones del mismo infierno. Y muchos se creen ese cuento, les dieron medalla olímpica y todo. Algunos, cuestionados por muchas vías, nadie le paró a eso. ¿Por qué? Porque aquí Satanás está haciendo diablura en esta hora. Él es el príncipe del mundo, no se equivoque. Pero el mundo, ¿qué es? Uno de los tres elementos, de los tres componentes más enemigos de Dios. El mundo, la carne y Satanás. Dios lo destruyó en la cruz. Y la Biblia nos dice, el que se haga amigo del mundo se hace enemigo mío. Dice Dios en su palabra. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos. Esta serie de la autoridad es muy importante. Respetemos y acatemos la autoridad, cooperemos con ella. Cuando estamos en el Espíritu, según Romanos 8:2, estamos por encima de todas las autoridades terrenales. ¿Por qué? Porque estamos en la autoridad y bajo la autoridad y en la autoridad, para la gloria de Dios, en la autoridad del Espíritu Santo de Dios, que es la suprema autoridad y la suprema ley. Entonces nosotros, en vez de ser truncadores ¿cómo se llama esto? No cooperar con la autoridad, con las leyes, con los magistrados, nosotros debemos cooperar en todo momento. Desde la oración hasta cooperar con ellos
haciendo el bien. En Cristo Jesús. Nunca haciendo el mal. A menos que ellos contravengan en la predicación del Evangelio, como les explicaba en el mensaje anterior. Si un día viene el anticristo y saca las leyes, que las va a sacar y va a venir, y en eso está, diciendo que hay que recoger la Biblia y que no se puede predicar más el Evangelio y que todos somos una sola religión y que a partir de ahora no se puede hablar de Jesucristo, pues tendrá que matarnos porque eso no lo podemos permitir, porque tenemos que obedecer al Padre. Eso lo enseñaron los apóstoles cuando se fundó la iglesia en Jerusalén. Entonces, estamos trabajando sobre el fundamento de Cristo que expresó y nos enseñó a través de los apóstoles. Y nosotros tenemos que seguir esa verdad. Así que tenemos que estar preparados. Si nos toca morir por predicar el Evangelio, pues ni tan calvo ni con dos pelucas, hermano. Tenemos que estar claros en eso. Eso va a venir. En Venezuela hay plena libertad de predicar el Evangelio. No es cierto que en Venezuela hay una dictadura. No digan eso. Quien lo diga no está diciendo la verdad. En Venezuela no hay una dictadura. Y sobre esto les tengo que decir lo siguiente. Mire, se lo voy a decir con las siguientes expresiones. Si alguien quiere saber quién es el mayor dictador del universo, que vea a Jesucristo en el Apocalipsis. La palabra nos enseña que Jesucristo es el más grande, excelso y el más expresivo y el más grande de los dictadores que jamás usted haya conocido. Cristo, cuando venga a hacer juicio sobre la tierra, no va a pedir elecciones. No va a pedirle permiso a la ONU ni a la OEA, ni va a hacer un referéndum, ni va a venir aquí con nada. Él va a venir porque él ya pesó a la tierra, al mundo, a la humanidad, y determinó que ya no hay más justos. Que él vio el corazón humano y así como en el libro de Génesis nos revela la palabra que ocurrió cuando el diluvio, él tiene los ojos como llama de fuego y está viendo sobre la tierra. Y cada día la gente le va a creer menos a Dios. Es una realidad profética en la palabra. Cuando Dios vea que ya no va a haber más nadie que le crea, agárrate. Porque viene el juicio sobre el mundo. Vendrá el gran día del Señor, que solamente Él sabe cuándo. Los eventos que van a acontecer y la forma como va a acontecer, todo está escrito en el Apocalipsis, en el libro de Daniel, en Mateo 24, en Ezequiel. Así que si usted no sabe lo que es un dictador, vea a Cristo. Él sí es un verdadero dictador. Usted en el reino de los cielos, para que se saque el chic. Muchos cristianos que andan por ahí pidiendo conteos y andan metidos en política. Sáquense eso, porque en el reino de los cielos no van a haber marchas contra Cristo. Allá no va a poder usted invocar marchas para sacar al rey y que pongan al rey a tu imagen y semejanza. Es más, ni siquiera vas a poder entrar al reino. Para que lo tengas más claro, pues. Entonces, hermano, entienda usted que nosotros estamos en este mundo haciendo una pasantía hacia la eternidad. En este tiempo de gracia que Dios nos ha regalado para vivir en esta tierra, lo que estamos es haciendo el gran ejercicio en espíritu y verdad para entrar a la gloria, a la presencia de Dios el día que partamos de este mundo. Bien sea porque Cristo venga o que nos vayamos por ahí en cualquier momento, cuando Él lo determine. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a estar pensando y coqueteando de las cosas del mundo? Metidos en cosas que a Dios no le agrada, a menos que Dios te llame, pues. Si Dios te llama y te confirma de que tú tienes que hacer un trabajo en el gobierno para generar X cosas, bueno, vaya y lo haga. Pero más te vale que sea verdad, que no me vengas con excusas. Yo le dije a muchas personas, Maduro va a ser bendecido, Maduro en Venezuela, porque Maduro, ahí le fueron un viaje pastores por allá a reunirse con él, y le llevaron proyectos, y a todos esos proyectos les aprobó dinero, les aprobó recursos, les aprobó cosas, incluso creó una misión que se llama Mi Iglesia Bien Equipada. Le dije, Maduro va a ser bendecido, porque en su ignorancia Maduro está haciendo lo que le está pidiendo los cristianos que están yendo a hacer eso. Hay de los que reciben esos recursos y no lo hagan como Dios ordena, porque Dios no nos manda a estar pidiéndole plata a los gobiernos. Nosotros vivimos por fe y por la misericordia de Dios, y Dios proveerá para la obra de Dios todo lo que sea necesario. Vivimos por fe. Así que el que decida por voluntad, porque tiene un llamado, que es el que nos ha hecho todos el Señor, de predicar su palabra, de servirle al Señor, tenemos que entender que el camino es angosto y estrecho y difícil. Vivir por fe no es mantequilla. Entonces, pregúntaselo a Pablo, si tiene alguna duda. Entonces, bueno, Maduro les aprobó todo eso y sigue aprobando y sigue llamándolo. Y ellos fueron y oraron y le dijeron y le hablaron cosas allá. Maduro recibió
recibió bendición. Miren usted dónde va Maduro, ¿ves? Eso es lo que Dios hace cuando un gobernante o cuando usted le hace el bien al pueblo de Dios. Tengamos eso presente siempre en nuestro corazón. Entonces, estamos viendo estas cosas que son ajustadas a la palabra. Y no les digo que Maduro es cristiano y tiene el Espíritu Santo y bautizado y remojado. No, no, no. Pero a raíz de todo eso, de esas cosas que han ocurrido, Maduro tiene la Biblia, la muestra cada vez que sale en televisión, y invoca al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día que fue a votar, el día de las elecciones, dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, eso Dios lo sabrá. En todo caso, él es una persona que tiene eso. Y mientras que Elon Musk, que tiene tanto real y se dice que sabe tanto, ¿eh? Y que le dice a Maduro que es un burro, mire cómo resultó la cosa. Le salió, como dicen por ahí, el tiro por la culata. El chofer de autobús les dio en la verdadera madre, en el ego me refiero, en el orgullo, a todos los grandes multimillonarios, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ¿eh? Y están chillando porque para un ricachón perder $100, eso para ellos es como si alimentaran a la abuela. Son unos miserables. Así que Dios tenga misericordia de todos ellos, estemos orando por ellos, pero la verdad en la palabra hay que predicarla con claridad. No nos caigamos a cuento. Es dificilísimo que los ricos se salven. Y la Biblia me muestra que es, bueno, prácticamente imposible que entren al reino. O sea, que gobiernen con Cristo en el reino. Por su altivez, su ego y todo lo que implica la codicia y la avaricia. Porque su Dios verdadero es el dinero. ¿Mm? Entonces, mire cuántas personas han muerto por todos esos planes macabros que montaron. No solamente aquí en Venezuela, los que hacen en el mundo. Porque lo que hicieron en Venezuela es un pedacito de todo lo que han venido haciendo a lo largo de la historia en el mundo entero. Y todo por dinero. Todo por subyugar a los demás y expoliarlos y quitarles y no les importa cuántos muertos y nada. Masacran a quien sea. Así es el diablo, hermano. Entonces, que Dios tenga misericordia de ellos y también de nosotros y que podamos entender estas verdades y que no tengamos miedo de predicarlas y creerlas y vivirlas y de decirle al pueblo de Dios que esto es una realidad. Que toda autoridad es puesta por Dios. Cuando llegó Pinochet y se erigió como presidente o dictador allá en Chile, mató a Allende, acabó con todos los enemigos, le soltó el ejército para que los persiguieran, mataron a todo el que encontraron por ahí y a los demás los encarcelaron y otros tuvieron que salir huyendo. Y a partir de esa misma hora hicieron una cadena de radio y televisión y dijeron que ellos se declaraban en una junta militar y Pinochet era el jefe. Y a partir de allí usted iba a la Moneda allá en el Palacio de Chile, pregúntale a los chilenos, y usted encontraba a Pinochet, Allende no, porque Allende estaba muerto. Entonces, Dios permite esas cosas, hermano. Dios lo permitió. Y quien a partir de ese momento quería derrumbar el poder que Dios le había dado, la autoridad que Dios le había dado a Pinochet, pues tendría que tener un poder mayor y Dios a nadie más se lo dio. De hecho, este Pinochet murió por enfermedad normal de su vejez y sus cosas, pero nadie lo mató. No fue igual con Hitler, a Hitler sí lo mataron y así pasó en la historia. Entonces, la historia de la humanidad está llena de esto. De aberrantes dictadores, gobiernos que han estado de espaldas. Dígame los Césares romanos que lanzaban a los cristianos al Coliseo. Entonces, Dios ha permitido todas esas cosas y las tenemos escritas en la palabra para que sirvan de ejemplo, de testimonio a nosotros y que entendamos y conozcamos y sepamos quién es nuestro Dios, cómo gobierna, quién es el diablo y quiénes somos nosotros también. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, amado hermano. El próximo mensaje nos vamos a adentrar más un poco sobre el ejercicio de la autoridad, como Dios le agrada, cuando estamos sumisos a la autoridad, como a Dios le agrada cuando nosotros le decimos ordene, comandante. Porque usted es mi Señor y Salvador, soy un siervo tuyo y no tengo derecho a chistar absolutamente nada, sino obedezco. Obedezco. Vaya leyendo ahí Mateo 8, en Mateo 8, donde está la conversación que el Señor tuvo con el centurión romano. Dios se maravilló, Cristo se maravilló de aquella autoridad cuando vino a él y le dijo, di solamente la palabra, porque no soy digno que entre a mi casa.
Porque yo también tengo gente bajo mi autoridad y le digo a aquel va, y este ven y viene. Y el Señor se maravilló. Esto es glorioso, ¿eh? Cuando nosotros entendemos lo que es la autoridad de nuestro Dios, cuando entendemos lo que son las autoridades que Dios ha delegado, cuando entendemos y reconocemos la autoridad que Dios sí nos ha dado autoridad para que la sepamos ejercer, porque necesitamos para todo eso sabiduría, inteligencia, conocimiento, necesitamos luz, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para saberla aplicar a la vida diaria. Y va a ser una gran bendición y no vamos a andar por ahí siguiendo atajos, revoluciones de hombres que no conducirán a nada. Sigamos a Cristo, conozcamos al Señor y verán ustedes cómo ustedes a partir de ahora van a tener esa claridad, esa luz para que instruyan a sus hijos, a la familia, a los amigos, en la iglesia, y que de estas cosas se hable sin tabú, porque es que tenemos que predicar el Evangelio de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera comprensible para todos los públicos. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos en Cristo. Compartan el mensaje. Recuerden que mi correo es cristoviene.torres@gmail.com. Ahí me pueden escribir o por mi WhatsApp. Es una gran bendición compartir los audios y videos a través de YouTube. Y acuérdense de aquellos que Dios les ponga el corazón, darle like al mensaje y compartir allí cualquier comentario que quieran hacer. Y bueno, en la medida que Dios me permite y tenga el tiempo, les voy a ir colocando las citas bíblicas que sustentan todos estos mensajes de la palabra del Señor. De todas maneras, usted, en la medida que escuche el mensaje, usted puede sacar las palabras y las coloca en Google. Y ahí le va a aparecer la cita, porque hoy en día tenemos esas redes que son una bendición, los navegadores. Y eso es rapidito que le va a aparecer la cita bíblica. Entonces, esto todo está entretejido en la Escritura. Todo lo que les hablo es la palabra del Señor. No hay cosa, por supuesto que hablo con mi propia voz, pero lo que trato es de decirles a ustedes que esta es la palabra del Señor y que eso está entretejido, hilado en la Escritura. Recuerden que la palabra dice en el capítulo 119 de los Salmos, versículo 160, dice que la suma de la palabra es la verdad. Así que la palabra se hila, se interpreta a sí misma y ella misma nos da la respuesta. ¿Cómo lo sabemos? En el Espíritu. Nosotros leemos la palabra, la recibimos así como se las estoy enviando y usted la certifica en su espíritu. Y tienes la Biblia y Dios te va a ratificar la verdad. Si tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna cosa que no comprendas, pues no te vayas de primera. Investiga, ora, busca del Señor y pide al Señor que te dé revelación. Si estamos en el Espíritu, nos va a dar la revelación para que no andemos en duda. Porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios les guarde. Un abrazo especial para todos en Cristo Jesús.